Estamos en una serie basada en el libro de Santiago. Santiago tiene solo 5 capítulos y unos 118 versículos, así es que es fácil que lo puedas leer y hemos aprendido tanto. Hoy vamos con el tema número 4. La serie se llama La clase de fe que enfrenta diversas dificultades y el tema de hoy es que el diablo no es ateo y vamos a demostrarlo el día de hoy. Quiero hacer una recapitulación un poquito de los mensajes pasados. Como mensaje número 1 aprendimos que todos tenemos fe. Romanos 12:3 nos dice: digo pues a cada uno de ustedes que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tú no puedes decir que no tienes fe, porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios repartió una medida. Esa medida se te repartió para que tú la multipliques, para que tú hagas crecer tu fe. Hay que desarrollar nuestra fe. ¿Cómo la desarrollamos? Aprendíamos, ¿verdad?, en el segundo mensaje, que por eso Dios permite ciertas dificultades en nuestras vidas. Los problemas tienen un propósito, aprendíamos, son productivos. Dice Santiago 1:3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, produce perseverancia, produce resiliencia. Y cuando tú y yo tenemos resiliencia, constancia, tiene que ver con que tuvimos fe. Dice también, aprendimos que los problemas prueban mi fe y producen una mayor fe. Primera de Pedro 1:7 aprendimos que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Cuando tú y yo pasamos por dificultades, ¿verdad?, entonces probamos qué es lo que hay dentro de nosotros realmente. Esta pandemia no es que lastimó o puso a prueba al mundo, en realidad sacó a flote realmente quiénes somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú y yo pasamos por dificultades y lo superamos, como viene el punto 3, es porque recordamos las promesas de Dios. Dios bendice a los que soportan. Vota con alguien y dile: a los que soportan. ¿Verdad que tanto me soportas? Dios bendice a los que soportan con paciencia. Me soportas pero con paciencia. Entonces, cuando soportamos con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque en este mundo vamos a pasar por pruebas y por tentaciones. El mundo nos tienta con sus deleites. También somos tentados a abandonar a Dios, somos tentados a abandonar a nuestra fe, ¿verdad? Porque después de superarlas, di conmigo, después de superarlas, dice ahí que recibirán la corona de vida. Vamos a recibir bendición cuando tú y yo hemos superado. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y la semana pasada, en el tercer mensaje, hablamos acerca de cómo tener fe para un futuro dudoso. Y dejamos 2 tareas. Yo no quiero hacer una encuesta de quién la hizo y quién no la hizo, porque no me quiero decepcionar. La tarea es una bendición para ti. No nos gustan las tareas, pero esta era una tarea de bendición. Les pedí 2 cosas. Número 1, que vieran una película, la película de Vencedor. Una película, una superproducción que va a llenarte, que te va a cautivar y que te va a llevar a otro nivel de fe. Y también les dejé de tarea que hicieran el ejercicio de 7 pasos y que ustedes se comprometieran a que iban a emprender algo. Cuando hablamos de emprendimiento, no necesariamente es un negocio, pero también puede ser un negocio. Pero puedes emprender cosas para superarte. Ya hablábamos de las 7 cosas que Santiago narra en su libro para poder superarnos. Pero respecto al tema de un futuro dudoso, aprendimos que Eclesiastés 8:6 dice que el problema del ser humano es que nunca sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Y el hombre cree lo diferente, cree que el futuro se puede saber y que si hay gentes que te lo pueden decir. Por eso la gente busca leer los horóscopos todos los días, busca quien le lee la carta, el café, el humo del café, el humo del té, hasta la arena, las nubes, todo quieres que te lean
para saber tu futuro. Y la realidad que puedes comprobar que son unos charlatanes. Y Dios dice en el libro de Levíticos que aborrece a los agoreros porque no saben el futuro. Si supieran el futuro, a ver, dime quién de ellos se ha ganado la lotería. ¿Saben el futuro, no? ¿Y quién se ha ganado los pronósticos deportivos? ¿Saben el futuro, no? Entonces tú puedes saber que realmente no saben el futuro. Pero aprendimos que cometemos 3 errores desde del futuro los seres humanos. Número 1, erramos al planear nuestro futuro sin Dios. La gente hace planes pero no mete a Dios en sus vidas. Entonces es un error porque sin Dios no tienes nada. En segundo lugar, erramos al suponer que tenemos un futuro. Y en tercer lugar, erramos al procrastinar o posponer las cosas por el futuro. Entonces, hablando del primer error, ¿verdad? No involucramos a Dios en nuestras vidas, y para tener la bendición de Dios sobre tu vida debes involucrarlo en tu planificación. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Cómo tienes que confiar? Con todo, ¿verdad? Vas con todo y no dependas de tu entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. Dios puede guiar tu vida, ¿verdad? Entonces necesitamos meter a Dios en nuestra vida. El segundo error que cometemos es presuponemos que tenemos un futuro. Y Santiago dijo, pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana. A muchas personas no les gusta cuando son confrontados a tú presupones que habrá un mañana, pero tú no sabes si el día de hoy puedas morir. Y Dios no te lo dice para decepcionarte. Mira, esta semana tuve que hacer muchas diligencias en Cuernavaca de algunas cosas legales. Entonces salí un día bien temprano, 6, 7 de la mañana. Y en mi última diligencia, eran como las 4 de la tarde, ya había logrado muchísimas cosas. Hablé a un chico en la notaría que conocemos. Lo conocemos porque ese fue un chico que estuvo en una casa hogar que nosotros hemos ayudado, que la Iglesia Mundo de Fe Tyler patrocina, y nosotros hemos ayudado mucho a esa casa hogar. Y este chico llamado Aniel se superó siendo una persona que llegó a ese lugar, se superó, se convirtió en un abogado y tiene una posición muy alta justo en la notaría donde yo necesitaba un documento, y es un documento desde el 2016, lo mandó traer a bodegas, lo firmó el notario, no nos cobró nada. Pero mira, cuando yo iba justo hacia la notaría, como 4 de la tarde, doy un giro en el auto, ¿verdad? Para dirigirme hacia donde me marcaba el mapa, y justo pude ver como un chico de unos 20, 21 años se baja de una moto, se acerca a otro chico de 20, 21 años y le vacía una pistola. Yo en el momento me sentí débil, comencé a llorar, lo pude ver todo tan cerca y ver la sonrisa de este chico sarcástica, como de lo logré, gané, mira lo que te hice. Pum, pum, 2 disparos, y en el suelo, pum, pum, 3 o 4 disparos más. He visto esto en la televisión, he visto esto en películas y hasta tienen efectos. Es otra cosa verlo en vivo. Yo estaba tan impactado, le dije, Dios, nada se te va del propósito. ¿Por qué me permitiste vivir esto que me impactó tanto? Y Dios me dijo, porque quiero que sepas de una vez y por todas, y que lo sigas confirmando, le digas a mi pueblo que no podemos presuponer que tenemos un futuro. Este mundo es un mundo caído, y la vida aquí en la tierra es muy corta. Tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón y saber vivir como si Cristo fuera a venir el día de hoy, y sí planificar como si fuera a tardar un poquitito más, involucrándolo a Él, pero nunca descuidando el hecho de que no puedes presuponer que tienes un futuro y que este mundo realmente pasará, y lo mejor va a ser nuestra vida en el cielo. ¿Te das cuenta que este no es el cielo? Voltea con alguien y dile, este no es el cielo. Es más, es un poquito más parecido al infierno,
pero ni siquiera le llega al infierno. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos ya en este mundo tan malvado. Por eso Dios habla de una restauración, y que cuando tú y yo estemos en el cielo no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no más muerte, no más heridas, sino que Dios nos va a regalar un mundo completamente diferente. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Por eso tu perspectiva tiene que ser Dios, tu perspectiva tiene que ser el cielo. Y hablábamos de que nuestra vida es temporal. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Tu vida en la tierra va a ser temporal, y gracias a Dios que es temporal, que no es tan grande. Y el tercer error que cometemos es postergamos a hacer lo que se debe de hacer ahora. Y Santiago nos retó y nos dijo: recuerden que es pecado saber hacer lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Procrastinamos, postergamos, decimos: ¿y cuándo voy a terminar el kinder? Pues el año que viene. Y te la vives terminando el kinder cada año y nunca lo terminas. ¿Y cuándo vas a estudiar ese idioma que tanto quieres? Yo creo que cuando pasemos a semáforo verde. ¿Y cuándo vas a ir a esas clases de música? Después. ¿Y cuándo le vas a hablar a esa persona? ¿Y cuándo vas a hacer esto, lo otro? ¿Qué área necesitas rendir a tu vida? Pues luego. Y sabes que cuando yo no nos confrontamos respecto al futuro, que no lo sabemos, que no sabemos si lo vamos a tener, entonces no vamos a postergar. Sabemos que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ahora. Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Cuántos quieren? Abróchense los cinturones, esto va a estar tremendo. La clase de fe que enfrenta diversas dificultades. El tema de hoy es que el diablo no es ateo. Esta serie nos está llevando a entender que la vida no funciona, pero la clase de fe que tú y yo tenemos va a funcionar en esta vida y nos va a servir para pasar por esta vida. Entonces el diablo no es ateo, porque el diablo realmente sí cree en Dios, pero tiene una fe falsa y no tiene una fe verdadera. Lo vamos a demostrar. Y es que en esta época se puede falsificar absolutamente todo. ¿Sabes cuánto vale un Rolex? Un reloj Rolex vale aproximadamente unos 300,000 pesos. Y sabes que tú lo puedes encontrar en Tepito como en 500 pesos o en 1,000. ¿Por qué? Porque es falso. El día de hoy se puede falsificar todo. La gente puede usar dientes postizos, narices postizas, traseros postizos, todo postizo si tú quieres, todo absolutamente falso, cuerpo falso, cabello postizo, nariz postiza, y además puedes usar ropa de diseñador que es falsa, ¿sí o no? Y además, ¿sabes qué? Puedes tener un Facebook falso, y en ese Facebook falso publicar publicaciones falsas con todos tus amigos falsos. Porque hay gente que dice: ya tengo 5,000 amigos en Facebook. ¿Ah, sí? Y cuando tienes una dificultad, ¿dónde están esos 5,000? Falsos, todo es falso. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una vida que lo falsifica todo, hay algo en tu vida que tiene que ser real, y eso real tiene que ser tu fe, porque en la Biblia hay más de 6,000 promesas, y nuestra fe tiene que ser real para poder vivir esas 6,000 promesas en esta tierra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que nos ha dejado sus promesas para vivirlas? Fe real, como lo dice Pedro. Estas pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica. Cuando pasamos pruebas como el coronavirus, que es una prueba mundial, o tus pruebas personales hechas a tu medida, pues prueban que tu fe realmente es auténtica cuando pasas. Entonces, el diablo no es ateo, ¿verdad? Significa que el diablo cree, y aún así tú no lo vas a ver en el cielo. Los demonios creen en Dios, pero no los vas a ver en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a aprender. Así es que, ¿a qué me refiero? Punto número 1 ya en su bosquejo. El diablo y sus demonios no son ateos porque creen en Dios. Escríbelo. ¿Dónde dice eso, pastor? Estamos aprendiendo de Santiago. Santiago capítulo 2 verso 19 dice: ¿tú crees que existe Dios? Muy bien,
pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. ¿Te das cuenta que los demonios, que el diablo cree en Dios y hasta tiembla? ¿Verdad? Hay muchos cristianos que cuando están según en la presencia de Dios hasta tiemblan, creen en Dios. Entonces nos está diciendo que no es suficiente con creer, hay un elemento importante que debemos de agregar a nuestra fe. Por eso esta serie vale la pena que lo estudiemos y que crezcamos en nuestra fe. Y el diablo, aunque cree en Dios, no puede salvarse. Sus demonios tienen envidia de nosotros y nos odian porque su fe no les alcanza. El diablo ha mentido desde el principio y jamás va a conseguir el favor de Dios. Incluso tú puedes salir ahorita a la calle y preguntar a la gente, y la mayoría cree en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando? Punto número 2, vamos de la mano. Creer en Dios no es suficiente, debemos creerle a Dios y confiar en Él. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente cree en Dios, pero no le cree a Dios y no confía en Él. No confiamos en la manera en que Dios hace las cosas. Entonces Santiago 2:18 nos dice: pero alguien puede decir, unos tienen fe y otros hacen buenas obras. Mi respuesta, dice Santiago, es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. Es decir, ¿cómo se nota que un cristiano tiene fe o no? Porque un cristiano vive de acciones. Pero alguien que no hace nada, pues nomás dice que tiene fe, pero en realidad no hace nada para demostrarlo. El apóstol Pablo y Santiago no se contradicen. Si tú lees Santiago, vas a pensar que Santiago está hablando de obras, y por eso inclusive los católicos dicen que la salvación es por obras y otras religiones, pero no. Santiago realmente está enfocado en demostrar lo que ha pasado dentro de ti. Pablo se enfoca en que nuestra fe es invisible, es verdad, nuestra fe es invisible. Nuestra fe, verdad, y nuestra salvación es interna, pero Santiago se va a sentar en el fruto. Di conmigo, fruto. Tú puedes decir que eres cristiano, pero debes de demostrarlo con frutos en tu vida. Pablo nos va a enseñar sobre las raíces de nuestra salvación, que es interna e invisible. Entonces, cuando Pablo habla acerca de no hacer obras, se refiere a la religiosidad y a las obras de la ley. Mientras que Santiago, cuando se refiere a hacer obras, no se refiere a salvación para vida eterna, sino para que tú en este mundo caído salgas adelante, para que tú en este mundo caído sobresalgas, y para que tú en este mundo caído no vivas bajo maldición. Sí, es una gran diferencia. Entonces Santiago nos va a dar 4 ejemplos de lo que no es tener fe. Y nos da el ejemplo de Satanás y sus demonios, de cómo aunque ellos creen a Dios, no por eso significa que le tengan fe a Dios. Y nos va a dar 2 personajes bíblicos para demostrarlo. ¿Están listos? ¿Seguimos? ¿Vamos bien hasta aquí? Número 3. No puedes creerle al diablo o a cristianos heridos, porque te engañarán. Sabes, aún hay cristianos que creen en Dios, pero están heridos y amargados. Y hay gente en el mundo que cree que Dios existe, pero no se quieren comprometer con Dios porque están amargados. Por ejemplo, este científico Stephen Hawking, él dice: yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real. Este mundo fue hecho de la nada, también lo he demostrado, le llamó la molécula de Dios. Y definitivamente sé que Dios existe, pero no creo las maneras de Dios. Es más, no lo necesito, porque un día la ciencia avanzará de tal manera que alguien me va a recuperar de mis enfermedades y de la muerte, porque Él demostró científicamente que fuimos creados para vivir eternamente. Y esa es la verdad. Pero como estaba amargado con Dios por todo lo que vivió en su vida, no le creyó a Dios, se amargó, y entonces solamente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y lo mismo pasó con Satanás. Satanás llegó un día en que se amargó. Tenía una relación con Dios. De hecho, si tú lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que el diablo tiene conversaciones con Dios, que platican y conversan. ¿Cierto o no cierto? ¿Lo has leído?
Entonces realmente el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios, pero no le cree a Dios. El diablo, Satanás, ¿verdad? Luzbel tenía una posición muy grande en el cielo, pero tenía una posición tan grande que se llenó de envidia. Y porque nunca estamos conformes con lo que tenemos. Mira, los altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren ser altos, los gordos no quieren ser tan gordos y los flacos no quieren ser tan flacos. Y los chinos quieren ser lacios y los de cabello castaño lo quieren negro y los de ojos verdes los quieren azules o sea, no estamos conformes. Siempre estamos nosotros luchando con no creer que por qué Dios me hizo así, que por qué pasé por esto, que por qué no me hizo de otra manera. Y siempre estamos inconformes y llenos de envidia. Entonces a Satanás le pasó lo mismo. Mira, ahí lo tienes en tu bosquejo, Isaías 14:12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces la gente en el mundo como que dice: ¿y por qué no pueden ser las cosas diferentes? Y se amargan contra Dios, y el diablo contaminó a la tercera parte de los ángeles. Tercera parte es mucho. De 3 partes, una siguió al diablo. Y yo le dije: Dios, no puede ser, si los ángeles tienen relación contigo, ¿por qué es que le creyeron al diablo? Y Dios me dijo: número 1, porque el diablo es mentiroso, y número 2, porque no lo aclararon directamente conmigo, solamente creyeron la versión del diablo. Y déjame decirte que en el mundo entero te vas a encontrar con cristianos amargados que decidieron creerle a Dios hasta donde quisieron. Siempre ponemos límites. Bueno, sí quiero creer esto, pero no quiero creer esto. Sí quiero creer esto, pero no quiero creer aquello. Y cuando nosotros ponemos límites a Dios, en ese momento estamos decidiendo seguir la versión de alguien más. Así pasa en la universidad. Me ha tocado hablar con catedráticos y les digo: ¿y tú por qué no crees en Dios? Y me empiezan a sacar ahí sus amarguras. Y le digo: ¿pero has leído la Biblia? ¿Has orado con Dios? No me hace falta. Pues entonces tienes solo una versión de las cosas. A lo largo de nuestra historia como iglesia, yo le agradezco a Dios que somos una iglesia sana. Aquí nos ayudan a gobernar 7 familias, nos ayudan a gobernar 7 familias de ancianos que tenemos una relación sin envidias, que entienden su posición. En cuanto pase la pandemia, quiero seguírselos presentando, porque es gente increíble que pastorea junto con nosotros. Y sabes una cosa, tienen una madurez. ¿Por qué? Porque cualquier incidente que haya en la congregación, vienen a escucharme y a escuchar mi versión de aquello que ellos platican y están pastoreando. Algunos de ellos me conocen desde los 8 años, imagínate. O sea que me conocen todos mis errores. Es más, conocieron las muelas cuando me iban creciendo y las muelas picadas también, ¿verdad? Y otros me conocen siendo adolescente y otros recientemente, etcétera, etcétera, de todas las épocas. Pero sí ha pasado en estos 20 años que una que otra persona especialmente tiene no necesariamente un conflicto conmigo, tienen un conflicto con alguien de liderazgo. Y lo que más me extraña es que cuando están heridos, hacen lo de Satanás, que comienzan a contaminar a las personas. Y yo digo: Dios, ¿por qué le creen tan rápido la versión a las personas? Y me dicen: porque así es, las personas heridas van a dar su versión, y la versión es no del todo verdad, lleva parte de verdad y lleva parte de mentira. El diablo es así. El diablo te dice parte de verdad para engancharte y parte de mentira para engañarte. Yo digo: Dios, ¿y por qué no lo aclaran conmigo? Me dice: porque siempre creen la versión. Si a mí, siendo Dios, me pasó, ¿qué te esperas tú? Y entonces pues ya ni mejor buscarle ruido al chicharrón, porque eso es lo que realmente sucede. Y cuando es eso, lo único que tú estás haciendo es siguiendo traseros de ovejas o traseros de demonios. ¿Por qué? Porque somos ovejas. Y David a su tiempo entendió que Dios nos trata con vara y con callado. Di conmigo: vara y callado.
Ahorita lo vamos a ver un poquito más el versículo. Pero las ovejas van así en manada. Y si tú no estás teniendo el cuidado del pastor, la vara y el cayado, recibiendo ambas cosas, pues tú nomás ves traseros de ovejas. Y entonces si se va una para allá, pues ahí te vas con ella. Y no estás siguiendo al pastor de pastores, que es Jesucristo. Punto número 4. Cuando crees en Dios, pero no a la manera de Dios, te puedes convertir en un creyente herido. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No vas a poder ver las cosas si no hay santidad en tu corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si alguien de ustedes se hiere con alguien de liderazgo, conmigo mismo, tienen que ir con Dios o tienen que venir conmigo y hablar las cosas. O si alguien te platicó un chisme de algo que a alguien le hicieron, tienes que venir y aclarar las cosas conmigo, porque siempre hay dos caras de la moneda. Y no somos perfectos, y hay errores que se cometen, pero se tienen que superar y se tienen que arreglar para que podamos nosotros crecer en fe. Punto número 5. David entendió que Dios nos trata con vara y con cayado. ¿Cuál es el propósito de Dios? Infundirnos aliento. Una vez más te digo, hermano, hermana, lee Lamentaciones capítulo 3. Cuando pasas por dificultad, cuando pasas por problemas, el único fin de Dios es, al final, cuando tú superas el problema, es infundirte aliento, es levantarte una vez más. Pero ¿sabes qué? Tanto el diablo como muchas veces nosotros no nos gustan las maneras de Dios. Y decimos, pues yo sí creo en Dios, pero no me gustan sus maneras. Vamos a seguir hablando de eso. Dice Salmos 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, si ves una dificultad, una situación, no creas lo que te digan. Ve con Dios, habla con Dios, habla con el liderazgo, que te ubiquen. ¿Sabes por qué? Porque si no vas a ser contaminado y no lo vas a superar y no vas a tener aliento. Lamentablemente, así como los demonios que se ofendieron y decidieron creer la versión de Satanás, acabaron mal. Y tristemente no conozco un cristiano herido que acabe bien. Es un cristiano herido que no se ha arreglado con Dios, ni se ha arreglado con las personas. Por lo tanto, acaban mal. No es algo que me enorgullece, es algo que me da tristeza. Entonces tú y yo por eso necesitamos estudiar Santiago, necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, porque Él nos va a enseñar 4 preguntas como un cuestionario de mi autoevaluación para saber si mi fe es auténtica. ¿Quieres saber si tu fe es auténtica? Santiago nos lo revela. ¿Están listos? Punto número 1: ¿de qué me sirve decir y decir si no demuestro con mis acciones que le creo a Dios? No solamente que creo en Dios, pero que le creo a Dios. Y como subtítulo les puse: se requiere de fe para experimentar lo sobrenatural. Entonces Santiago capítulo 2 verso 14, ¿están ahí en su bosquejo? Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir? Por favor, circula la palabra decir. Wow, qué interesante. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Otra vez no se refiere a salvación, se refiere: te salvará del problema, te salvará de la crisis, te ayudará en tu problema matrimonial si no haces nada. Entonces tú y yo tenemos que tener fe para entrar en lo sobrenatural. Y se entra en lo sobrenatural a través de no solamente decir. Vota con alguien y dile: no nomás digas, demuéstralo con tus acciones. Dice Marcos 16:17, ¿están aquí? Estas señales seguirán. Las señales que hacen, siguen a los que creen. ¿Por qué? Porque en mi nombre echarán fuera demonios. Tú dices: es que yo quiero echar fuera demonios, pero me dan miedo los demonios. Entonces no vas a hacer nada. Es más, hay gente que ha puesto apagadores de luz en el exterior antes de entrar a su casa. Prendo la luz porque me da miedo. Tengo 60 años, pero todavía me da miedo, como cuando era chiquito.
Entonces, ¿qué está pasando? Si tenemos miedo de echar fuera demonios, ¿no estás teniendo fe? ¿No estás teniendo acciones? Es que ¿qué tal si me dice algún pecadillo por el que ande ahí? ¿O qué tal si esos demonios me saltan a mí? No, que eras tonterías. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tú hablas nuevas lenguas, ¿te da pena hablar en lenguas? ¿O realmente te pones a hablar en lenguas y a reprender y a cantar y a usar las lenguas? Luego nos dice: tomarán en las manos serpientes. A Pablo lo mordió una serpiente, y cuando Pablo llegó a una isla, decían que él traía la maldición. Y cuando una serpiente le mordió la mano y se la sacudió y era una serpiente venenosa, ahora ya decían que era un dios. O sea, no entiendo, soy demonio, soy Dios, decía Pablo, ¿no? Y entonces muchas veces a nosotros nos ladra un perro y ahí estamos nosotros corriendo de miedo. Estas señales seguirán. No importa si te muerde el perro de la vecina, tú no vas a padecer mal, porque Dios está contigo si tú tienes fe en tus acciones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese mismo versículo dice: y si comieren tacos de suadero, no les hará daño. Hasta los tacos de suadero te hacen daño. Dice: si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ve cómo todo tiene que ver con acciones. Pero ¿qué sucede? Nos sentimos mal y hasta doctores somos. Tenemos nuestro botiquín. Alguien se siente mal, tómate un Advil, esto con un desenfriador, este va con un Teraflu. O sea, somos doctores ya. Y yo no estoy criticando que usemos la medicina. Dios es el Dios, según Proverbios, que vela por la medicina, por la ciencia, por el avance, que tú descubras como humano cómo ayudar a otros. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar por las personas. Tenemos un enfermo, ora por él, clama por esa persona. Son acciones que demuestran nuestra fe, y no nada más estar hablando y hablando y hablando, sino nos está hablando de acciones. Entonces, número uno, Santiago dice: ¿de qué me sirve decir? Si no, nada más hablo y no acciono, no es fe. Número dos, ¿me emociono? ¿O soy un cristiano que no depende de lo que sienta? Y como subtítulo te pongo: se requiere de fe para ser generoso. Es decir, Pablo va a mezclar la generosidad con los sentimientos y los cristianos que son solamente emocionales. Has visto que puede venir aquí un predicador, hace un llamado, hace oración, la gente se cae, se tambalea, siente escalofríos. Ya no sabes si está endemoniado o está en la presencia de Dios, pero se parecen las manifestaciones. ¿Y qué pasa cuando se levanta? Está igual, puras emociones. Si eso te va a cambiar, te va a transformar, está bien. Yo creo en las manifestaciones, pero en las manifestaciones que nos transforman. Y Pablo dice: lo vas a demostrar si eres una persona generosa o no, porque increíblemente mete una historia. Dice Santiago 2:15: supongamos. Volta con alguien y dile: este es un supongando. Supongamos que un hermano de la congregación o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios te bendiga, abrígate, aliméntate. Oye, ¿que no estás viendo que tengo necesidad? Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Entonces, mira, Santiago dice: la gente se emociona, ve una necesidad y hasta llora. ¿Y qué pasa? Que no hace nada. Este chico Aniel, del que les digo, de Cuernavaca, que ya trabaja en la notaría, que se convirtió en abogado, él llegó desde niño a una casa hogar que nosotros hemos ayudado y que es patrocinada por Mundo de Fe desde Tyler, Texas. Y este niño llegó ahí pequeñito, siendo alguien lastimado y huyendo con su mamá por causas de maltrato familiar. Pero mira, porque alguien creyó en poner una casa hogar, este niño siguió ahí. La mamá tiene actualmente 80 años y sigue haciendo la comida para todos los niños que van llegando a la casa hogar. Y él sigue en la casa hogar porque él ya podría salirse,
pero sabes que convive y ayuda a esos niños, pero ya es un abogado y él ya se superó. Y cuando llegué con él y le platiqué lo que acababa de ver, él mismo me dijo: pastor, ¿verdad que necesitamos estar listos? Porque en cualquier momento el Señor nos puede llevar. Pero mira, la fe tiene que ver con acciones, con generosidad. Se requiere de fe. ¿Qué si Dios te llama a tener un ministerio de misericordia? ¿Qué si Dios te dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres? O da una ofrenda a la congregación, o ayuda a tal o cual hermano. Dime realmente si nuestra fe no solamente es de decir o de sentir. Afortunadamente, como iglesia en la pandemia, pero gracias a muchos de la congregación que trajeron despensas, pudimos ayudar a docenas y docenas y docenas de personas. Un aplauso para todos los que trajeron y ayudaron. En el tiempo de los terremotos hemos ayudado, hasta asociándonos con otras iglesias, aún en Estados Unidos y en México, a hacer viviendas para las personas que se quedaron sin nada. Y apoyamos siempre. Y Jesús dijo en Mateo 25:37, lo tienes en tu bosquejo: entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces Santiago está diciendo: no solamente digas y no solamente sientes, porque la verdadera fe no solo se emociona, pero se involucra con las necesidades de la gente. La fe verdadera decide diezmar y ofrendar en fe, sabiendo que es el plan de Dios para ser bendecidos. Dios no necesita nuestras monedas, pero Él dice: yo quiero probar si tú realmente tienes fe. Mi sistema, mi forma, mi plan para bendecirte es diezmar y ofrendar. Sé una persona generosa. Número 3. Entonces, recapitulando, Santiago dice: no nada más es decir por decir, no nada más es emocionarte. Y número 3 viene otra: argumento en contra de Dios o lo que dice en su palabra. Se requiere de fe para no debatir, pero amar a Dios y someterse a su palabra. Mira lo que dice Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar. Vota con alguien y dile: tú sí podrías argumentar. ¿Conocen a gente que argumenta? ¿Cuántos pueden decir: tengo 2 que 3 aquí a mi lado? Alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces fíjate qué tremendo Santiago. Santiago dice que para que tú evalúes si tienes fe, piensa: ¿soy una persona que nomás soy bien hablador y no hago nada? ¿Soy una persona que solo se emociona? Y número 3, me la vivo argumentando, debatiendo, que si esto sí creo, que si esto no lo creo, pues sí, pero esto con sus reservas. Argumentas. Dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La verdad es que tú te debes de cachar y decir: estoy pensando negativo, estoy pensando mal, estoy argumentando contra Dios, me estoy peleando con esta parte de la Biblia. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjate cómo dice ahí, ¿verdad? En Santiago 2:18, argumentar. ¿Sí vieron la palabra argumentar en el verso? ¿Sí o no? ¿Están aquí conmigo o no? ¿O están muy regañados hoy? Ok, circula argumentar, circula la palabra argumentar. Y luego hasta abajo, en donde dice: ¿cómo me mostrarás? Puedes circular mostrarás en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Y luego en el renglón último: yo les mostraré. Puedes checar la palabra mostraré. Entonces, el que argumenta no demuestra. Voltea con nadie, dile: el que argumenta no demuestra. Así que nosotros debemos de entender que Santiago nos está diciendo: no se trata de decir, no se trata de sentir y no se trata de argumentar. Entonces, ¿de qué se trata?
Punto número 4, la fe verdadera es mucho más que una verdad que creo. ¿Confías en Dios totalmente? Te pregunto, ¿confías en Dios totalmente? Santiago capítulo 2, verso 19, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, debes aceptar que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Entonces, ¿qué es el ingrediente que tú y yo tenemos que meter? Es la confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios cuando Él nos pide algo, sabiendo que Dios no se queda con absolutamente nada. El verso 19 dice: así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañado de buenas acciones. Entonces, Santiago termina su discurso en este capítulo 2 hablándonos de dos personas. Santiago nos va a decir: ok, ya, te voy a demostrar con dos personajes cómo es que realmente la fe funciona. Porque a veces decimos, bueno, pero quiero verlo en alguien. Y entonces Santiago nos va a explicar que existen dos personajes. Di conmigo, dos personajes. Y nos dice que uno es Abraham y otro es Rahab, la prostituta. Número 1, ahí escribe en tu bosquejo: la fe sigue a Dios como Abraham, sin tener garantías de nada. Avanzamos en fe. Abraham siguió a Dios sin saber a dónde iba. Entonces, ojo acá. ¿Cómo entonces es pues tener una fe que no solamente cree en Dios, pero le cree a Dios? Para los que muchos de ustedes que no saben, realmente Abraham es iraquí. Él vino de Ur de los Caldeos, que está ubicado en Irak, una nación idólatra. Y viene Dios con él y le dice: Abraham, quiero que te vayas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Suena fácil, pero imagínate, o sea, ¿cuántos de los que están aquí somos casados? ¿Cuántos mandan en su casa? Ya no levantaron la mano. ¿Cuántos manda su mujer? ¿Cuántos se ponen de acuerdo? Eso está más, así como, sí, nos ponemos de acuerdo. Yo le digo, sí, mi amor, ¿no? Imagínate el reto que Dios le pone. Le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. Entonces imagínate que llegas con Sara, con Sarita, y no la Sarita de José José, sino Sara, la de la Biblia. Le dice: Sara, fíjate que nos vamos de Ur de los Caldeos, nos vamos de Irak. Ah, sí, ¿y a dónde nos vamos? Pues no sé. O sea, ve el reto de Abraham. Tú dile eso a una mujer y a ver qué te dice. ¿Cómo que a dónde vamos? Sí, nos vamos a cambiar de casa, pero ¿a dónde? Pues fíjate que no sé, nomás hagamos la mudanza y vámonos. No, tú no le puedes hacer eso a una mujer. No se lo puedes hacer, porque no se mueve. Y ya que tratas de convencerla, pues que le das argumentos y le dices: bueno, pero mi mamá, es que no me puedo ir lejos porque mi papá, mis hermanos. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero mi comal y mis plantitas, ¿qué voy a hacer sin ellas, Abraham? Nos vamos porque yo tuve un encuentro con Dios y Dios me dijo así: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sé ni a dónde voy. Eso, señores, se llama confianza plena en el Señor. Que cuando Dios te dice: haz esto, lo haces, aunque no lo sientes, aunque muchas veces no tengas que hablarlo y aunque es argumentable. Porque cuando tú y yo confiamos en Dios, simplemente lo obedecemos. Dice entonces Santiago 2:22: la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Cada vez que tú le confías a Dios algo, tu confianza sube, y tu confianza sube, y confías en algo en Dios, y tu confianza sigue. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: confía en Dios. Así se cumplió lo que dice
la Biblia, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Qué increíble que tú y yo podamos ser amigos de Dios. La Biblia dice que podemos ser amigos de Dios porque los amigos se confían cosas, los amigos se apoyan, los amigos se ayudan, los amigos están ahí siempre. Hebreos capítulo 11 verso 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Ya viste? Confirmado. Entonces, ¿qué es realmente una fe? ¿Verdad? Porque tú puedes decir que crees en Dios, pero ¿qué tanto le crees a Dios sin garantías? Haz esto, pero no sé. Porque a veces Dios te va a pedir locuras. Dios te va a pedir que hagas locuras en fe. Y ¿sabes qué? Que cuando haces locuras en fe, Dios te respalda poderosamente y milagrosamente y te lleva a otros niveles. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Pero no solo eso, mira, no solamente Abraham confió en lo que Dios pedía. Ahí te va la siguiente parte. Dice Hebreos 11:17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ojo acá, es que el ejemplo que nos está dando Santiago es profundo, porque nosotros ni queremos confiar en Dios y tampoco queremos sacrificar nada. Esa es la realidad. Ni queremos confiar en Dios ni queremos sacrificar en nada. Imagínate que al final de cuentas Abraham sale sin saber a dónde iba y durante 100 años le está pidiendo tener un hijo. Imagínate a Abraham cuando su hijo es un bebecito y va a Walmart. ¿Qué hace? Compra pañales para adulto y pañales para niño, porque ya está viejito. Y así chimuelo. Pero él recibió la promesa de parte de Dios. Y una vez que tiene la promesa de Dios, Dios le dice: dámelo en sacrificio. Imagínate, ese es el asunto. Confiamos en Dios aunque no nos gusten sus maneras. ¿Tú crees que Abraham no se cuestionó? Pero a ver, Dios, no entiendo. Me dices que tenga fe para tener un hijo. Lo espero por 100 años. Y cuando lo tengo, me lo pides en sacrificio. Es ahí donde muchos se pueden amargar. Es donde muchos se amargan. Y Dios dice: yo quiero que confíes en mí. No solamente que creas en mí, pero me creas a mí. Y que creas en las maneras en que yo actúo. Porque las maneras en que Dios actúa muchas veces no te van a gustar. Muchas veces no van a tener sentido para ti. Y por eso nos da la clave de lo que hizo Abraham. Romanos capítulo 4 versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Él tuvo que luchar, él tuvo que creer en esperanza y contra esperanza. Y sigo creyendo, Dios, y te sigo creyendo y sigo haciéndolo y sigo adelante, porque yo he decidido rendirme a ti y no estar hablando por hablar, ni estarme llenando de emociones, ni argumentando simplemente contra ti. Yo quiero confiar en ti plenamente, igual quiero confiar a tu manera. Y la verdad es que a Satanás, al diablo, no le gustaron las maneras de Dios. Entonces el diablo cree en Dios, pero no le cree a Dios ni en sus maneras. Número 2, la fe no solo avanza y confía lo más preciado, pero también lo arriesga todo, hasta la propia vida, como Rahab la ramera. Dice Santiago 2:25. Otro ejemplo es Rahab la prostituta. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. Fíjate lo que hizo Rahab, no fue poca cosa. Fue como haber escondido a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hay muchas películas como La lista de Schindler, donde tú puedes ver que gente arriesgó su propia vida. Rahab habló con ellos. Es una historia de espías. Te va a encantar si la lees en la Biblia. Y entonces Rahab, ¿verdad?, cuando ve a los espías les dice: yo he escuchado de ustedes, Dios los sacó de Egipto, Dios ha hecho cosas milagrosas, yo quiero ese Dios, yo creo en ese Dios y los voy a esconder.
pero además en que era una prostituta, conocía todos los hoteles, conocía todos los lugares de maldad, todos los bares, todos los lugares oscuros. Entonces ella supo el camino. Y entonces nos está diciendo la escritura que número uno, ella hizo dos cosas. Número uno, por la fe les dio hospedaje, los escondió como cuando fueron escondidos los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, sus heridas y su pasado sirvieron para ayudarlos a encontrar un camino a salvo. Y yo quiero decirte en esta tarde que tus heridas y tu pasado son algo que Dios quiere usar. Tu ministerio está en tus heridas y está en tu pasado. Y gracias a tus heridas y gracias a tu pasado, muchos van a encontrar a Jesucristo. Gracias a tus heridas y gracias a tu pasado, tú puedes aconsejar a gente. Gracias a tus heridas y gracias a tu pasado, tú le puedes guiar a la gente por el camino que debe de seguir. Porque no eres como Satanás y sus demonios, que sus heridas y su pasado lo están ocupando para engañar al mundo, para decirles mentiras. Pero cuando tú y yo sabemos que nuestras heridas y nuestros pasados son útiles para Dios, eso va a traer luz y bendición a las personas para que encuentren el camino seguro. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Vamos aterrizando. Estas dos historias de las que Santiago nos narra muestran que no importa cuál sea tu pasado, Dios quiere ser un Dios personal para ti. Yo no sé cuál es tu background, tu pedigrí, yo no sé cuál es tu trasfondo. No sé si como Abraham vienes de una familia rica, pero idólatra. No sé si como Rahab tu mamá fue una prostituta o tu papá fue un malvado. Dios en este día quiere decirte que Él quiere usar tu vida. Y tanto que Rahab es parte de la genealogía de Jesucristo, es parte de la razón por la cual Cristo nació. Y yo quiero que te pongas de pie en esta tarde antes de venir a los últimos dos versículos. Y así puestos de pie, quiero narrarte una última historia y venimos a los últimos dos versículos, para determinar de una vez y por todas cómo es que Dios quiere que vivamos nuestra fe. En 1928 existió un equilibrista llamado George Blondie. Este equilibrista había puesto lo que llaman ellos la cuerda floja entre edificios en muchos lugares, en muchos países. Pero ahora se iba a poner un reto más grande. Y el reto más grande es que iba a cruzar las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara se comparten entre Nueva York y Canadá. Entonces él puso la cuerda floja y llegaron multitudes a observar a este George Blondie, que era ya de por sí famoso. Y entonces ahí cruzó la cuerda floja, cruzó, atravesó las cataratas con todo y los vientos y toda la brisa que venía de las cataratas. Y cuando llegó del lado de Canadá, la gente comenzó a abucharlo y decir: wow, George Blondie, eres impresionante. Y les dijo: ¿saben qué es lo impresionante? Que voy de regreso. Y cruzó las cataratas del Niágara, ahora de Canadá hacia Nueva York, una vez más. Y llegó y la gente estaba impresionada del lado de Nueva York. Le gritó y lo animó y le dijo: eres increíble. Y ¿sabes qué les dijo? Lo más increíble es que lo voy a volver a hacer. Y lo hizo una y otra vez de regreso. Y después, ¿sabes qué les dijo? Ahí les va otro reto. Voy a cruzar estas cataratas, pero con una carretilla. Imagínate en la cuerda floja ahí, temblando y pasando, y con la carretilla. Cuando llegó a Nueva York, la gente estaba loca. ¿Cómo es posible que lo hizo hasta con una carretilla? Y él les dijo: ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer. Y regresó con la carretilla. Hubo un señor ya mayor que le dijo: ¿sabes qué? Yo sabía que lo ibas a hacer. Yo sabía que lo ibas a hacer, George Blondie, porque soy tu seguidor. Y la verdad es que siempre he creído en ti. Y yo sabía que tú no ibas a fallar. ¿Y sabes qué le contestó George Blondie? Le dijo: ok, la verdadera prueba de que crees en mí es si te subes a la carretilla y te cruzo las cataratas del Niágara conmigo. ¿Te subirás a la carretilla? Y Dios con este mensaje te está diciendo: esa es la verdadera fe.
No se trata de hablar por hablar, no se trata de solo emocionarte, ni de que me estés argumentando. El diablo habla y habla, el diablo solo se emociona, el diablo argumenta, pero no hace nada bueno. Te pregunto en esta tarde, ¿te subirás a la carretilla del Señor y confiarás en Él, a la manera de Él? Dios, tú me has prometido un hijo, dámelo. Muchos años pasaron. Se pudo haber amargado Abraham en el proceso. Y ahora que lo tengo, me lo pides en sacrificio. Se pudo haber amargado en el proceso, pero él siempre confió y se subió a la carretilla de la fe con Dios, sabiendo que Él nunca falla. Él nunca falla. Él nunca falla. Segunda de Corintios 13:5 dice, en la Biblia Dios habla hoy: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe, pónganse a prueba. Entonces quiero aclararles para terminar que si tú vas a estudiar a Santiago, no está hablando de salvación. Está hablando, aunque usa la palabra salvación, tiene que ver con la salvación de la vida de este mundo, del modus vivendi de la gente. Porque queda claro, según Pablo, que no somos salvos por obras. Di conmigo, la salvación no es por obras. Otra vez di conmigo, la salvación no es por obras, pero para buenas obras. Di conmigo, pero para buenas obras. ¿Dónde lo leemos? Efesios 2, 8 y 10, 2 del 8 al 10, con eso termino. Porque por gracia, por gratuitamente son salvos por medio de la fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Puedes ver las preposiciones por y para? Son diferentes. No soy salvo por obras, pero sí para obras. Mi salvación es interna, pero mi fe se demuestra externamente. Amén. ¿Cuántos se subirán a la carretilla de la fe y confiarán en Dios con todo lo que Él nos dice, sin argumentar, sin solo emocionarse, o nada más hablando por hablar, pero confiando en Dios? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos a despedir con este canto y recuerda que al final nos sentamos para poder salir.